Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial invita a todos los nortesantanderianos a disfrutar de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana de nuestro programa en Cúcuta TV. Bendiga nuevamente a todos ustedes, a todos los que se han ido conectando en este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, de 11 a 12 del mediodía, llevando el mensaje de la Palabra del Señor hasta su hogar, hasta su vida, para que se acerque usted más al Señor y aprenda más de la Palabra del Señor. En este precioso momento, quiero saludar a los hermanos en los diferentes lugares, a nuestro hermano Hernando, a nuestra hermana Graciela, a nuestra hermana Carolina, a nuestra hermana Dominga aquí en Comuneros, a nuestra hermana Esperanza, al hermano Joan, a su familia, al hermano Ciro y a su familia también, allí en el barrio de Pizarro, que el Señor me les bendiga, a todos los hermanos en los diferentes lugares, en Buenos Aires, en Camilo Daza, en los diferentes lugares donde está la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en el Zulia, en San Cayetano, en Cornejo, en los patios, en todos los lugares donde está llegando la señal de este canal Cúcuta TV. Que el Señor me los bendiga, a todos los amigos también que se están conectando viendo este programa y están aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Los invito a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, y si desean repetir alguno de los programas que hemos estado haciendo, pueden entrar a YouTube como Palabra de Vida Zona 70 y encontrarán los diferentes videos que se han ido subiendo para que sean de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con este precioso tema de lo que es, era y ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado 2 puntos, que Él es humilde y es puro. Ahora vamos a continuar con que era de oración, era un hombre de oración, como debemos nosotros ser también. Vamos a continuar con nuestro hermano Israel con este tercer punto. Dios le bendiga, amados hermanos, y a todos los hermanos que nos sintonizan, Dios les bendiga. En San Lucas capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: en aquellos días él fue al monte a orar, gloria a Dios, y pasó la noche orando a Dios. Vemos que Jesús tuvo la necesidad de buscar a Dios, sintió la necesidad de buscar al Padre, porque como Él le dijo a los discípulos, en ayuno y en oración se pueden hacer muchas cosas. En ayuno y en oración, solamente con ello podemos deshacer las obras de las tinieblas. Entonces vemos ahí una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos envía a orar, a buscar al Señor, a clamarle, a gemirle. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que pasó la noche clamándole al Padre. Así es, hermano Israel, pasó toda la noche orando. Inclusive uno mira a través de la palabra del Señor ahí en San Juan, cuando él hace la oración sacerdotal, cuando ora por sus discípulos, y me llama la atención, él dice: no solamente pido por estos, sino también por los que han de creer en ellos por medio de la palabra. Ahí en San Juan 17 dice, no ruego solo por ellos, ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Pero me llama la atención que dice que te pido también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que él prácticamente, cuando escogió a los discípulos, por eso dice la Biblia que pasó la noche orando, y ahí que cuando pasó la noche orando era para escoger a los 12 discípulos. Entre ellos, si usted mira en el capítulo de San Juan, capítulo 17,
había uno, el cual se perdió y que dice la Biblia que era diablo. O sea, pero todo eso estaba en el orden de Dios, estaba ya organizado, y por eso vemos que también había uno que iba a entregar al Señor, pero que el Señor había orado por todos los discípulos. Por eso al otro día, cuando Él sale, empieza a llamarlos uno por uno, y no tiene ningún inconveniente, porque oró toda la noche por los discípulos, los que habían de estar con Él, los que tenían que estar con Él en ese trabajo, en esa labor tan importante. Oró también en el Getsemaní, diciendo: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en muchas ocasiones el Señor le enseñó a los discípulos a orar. Por eso el Señor era lleno de oración, fue lleno de oración. La Biblia nos lo registra, nos lo relata. Aquí tenemos a nuestro hermano Ángelo, que también nos quiere compartir, nos quiere hablar lo que Jesús era en cuanto a la oración. Amén. Entonces, en los evangelios encontramos cómo el Señor siempre sacó ese tiempo para orar. Encontramos, por ejemplo, aquí en Marcos capítulo 1, versículo 35, nos habla nuevamente de que el Señor saca ese tiempo para hacer la oración. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Encontramos siempre en los evangelios que el Señor no solamente oró cuando los discípulos, fue a escoger los discípulos, aquí ya hace otra oración ya para seguir predicando el evangelio, porque Él entendía que como ser humano que era en ese momento, necesitaba una comunión directa con el Padre en oración, así como usted y yo necesitamos todos los días tener esa comunión con el Señor. Por eso Jesús se levantaba de mañana siempre a orar. En este caso se levantó a orar para tomar fuerzas y continuar con la predicación del evangelio. Pero también encontramos al Señor Jesús cuando ya se le acerca el momento de ya llegar a hacer ese sacrificio, de morir en la cruz. Encontramos que el Señor también se va al monte a orar. Vemos que el Señor se va al monte a orar y se va con los discípulos y allí ora antes de que llegara el momento de pasar por esa dificultad tan fuerte que Él tuvo que pasar por salvarnos a nosotros. Él oró porque Él sabía que necesitaba esa comunión y esas fuerzas para continuar como ser humano que era en ese momento. Y por eso en su oración dice: pásame esta copa si es tu voluntad, y no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí vemos a Jesús orando en todo momento, siempre que tenía la oportunidad. Él sacaba ese tiempo para orar. Cuando no estaba predicándole a la multitud, estaba orando. Y encontramos que siempre fue un hombre de oración, y eso nos enseña a usted, querido amigo, a usted, querido hermano, y a mí me enseña a que debemos tener una vida de oración en continua, a buscar, porque es la fuerza del cristiano, es la fuerza del que creemos en Jesús, y debemos imitarlo haciendo también una oración continua y teniendo esa comunión con el Señor. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y nos acercamos a Él con un corazón sincero, créame que Dios, el Señor, rompe las cadenas. Y eso fue lo que hizo David. O sea, David, dice la Biblia que se humilló delante de Dios cuando cometió sus errores, sus faltas, y el Señor perdonó sus pecados. Porque la Biblia dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. O sea, no lo desprecia, y el Señor lo recibe, lo acepta. Pero qué lindo que el hombre, en vez de acudir a otras cosas, aprendamos del Señor este legado tan lindo que dejó en la oración. Inclusive en la Biblia encontramos que uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Le dijo uno de los discípulos, y entonces le dijo: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y no se haga nuestra voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí le estaba enseñando el Señor Jesucristo a este discípulo, que le dijo que lo enseñara a orar, como también los discípulos de Juan lo enseñaban. Qué lindo cuando uno puede decirle: Señor, yo quiero aprender a orar, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona totalmente diferente.
Para nosotros poder ser diferentes, totalmente diferentes, necesitamos aprender de Cristo, aprender del Señor, que el Señor era de oración y por eso se mantuvo, por eso se guardó, se conservó en toda la historia de su vida, en todo su tiempo se conservó y podemos ver a través de la Biblia, a través de la palabra, que Él fue de gran ejemplo y eso es lo que estamos mirando en este día, en esta mañana, mi amigo. Quizás usted tiene problemas, usted tiene lucha, usted tiene dificultades y usted acude quizás a otros medios, a otras cosas. Yo quiero decirle que si usted se arrodilla, porque la Biblia dice que toda lengua, todo ser humano se doblará, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Dios Padre. Entonces ahí vemos que el Señor se doblegó, se humilló, oró, clamó, nos dio esa enseñanza maravillosa. Es el motor para nosotros poder salir adelante, la oración. Es muy fundamental, es muy importante y es muy necesaria. Sí, hermano pastor, Israel. como vemos también la palabra del Señor, cuando el Señor convivió a orar a Pedro y a Juan, hermano, el Señor clamándole al Padre que pasara de él esa copa, pero decía que no se hiciese su voluntad sino la del Padre. Amén, amados hermanos. Y vemos en el día de la transfiguración, cuando Elías y Moisés se aparecieron, hermanos, el Señor les dio una palabra declarándoles a aquellos hombres que estaban ahí, pero que estaban durmiendo. Amén, no estaban orando. El Señor los llevó para orar, pero no estaban orando. Y vieron aquellos hombres ese maravilloso acontecimiento, milagro. Y mire que Dios exalta, hermano, aquel que se humilla delante de Dios, aquel que viene delante de Dios, hermano, de verdad, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, clamarle al Señor. Amén. Y el Señor les declara a estos hombres diciéndole: este es mi hijo amado. Amén. Como también en Juan, en quien tengo complacencia. Muchas veces uno hace oraciones, hermano, que tal vez el Señor dirá esas palabras o no dirá. Amén, hermano. Nosotros como siervos del Señor, como la iglesia del Señor, debemos de pensar: ¿será que Dios dice esas palabras de nosotros? Este es mi hijo amado. Amén, hermano. Debemos de analizar nuestra vida delante del Señor, para que nos llame así como les dijo al Señor Jesucristo, a su hijo amado. Amén. A Él oírles. Bendito sea el nombre del Señor. Siga, hermano. Entonces, vamos a seguir con este precioso tema de lo que es y lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ya hemos estado mirando, era humilde, puro y lleno de oración. Vamos a pasar con nuestro hermano y pastor Freddy a Lucas 23, versículo 34. Allí vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo es amante, el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros. En Lucas capítulo 23, versículo 34, para que usted, querido amigo, vea el amor que el Señor tiene para con nosotros como humanidad, el amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Hay algo muy maravilloso que podemos ver en la palabra, y cuando vemos esta parte también de Jesús, que Jesús, cuando decimos en ese punto que Jesús era amante o es amante, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, que era Jesús, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga la vida eterna. Entonces ahí uno ve el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, de nuestro Padre para con nosotros. Pero me llama la atención que el Señor, a pesar de los daños, porque no es fácil cuando a alguien le causa daño, le causa mal, en este caso los fariseos, los saduceos, los herodianos, sus seguidores, muchos de ellos lo traicionaron, y mucha gente que en la cual Él le hizo muchos milagros, porque el Señor vino haciendo muchísimos milagros a la humanidad, especialmente a su pueblo, al pueblo de Israel, porque Él fue enviado allí a Israel, a su nación, a su tierra. Él fue enviado a ellos, y por eso allí se manifestó de muchas maneras cuando andaba por todos los alrededores de Israel, Capernaum, Iturea, Decápolis, Belén, Iturea, Galilea, todos esos lugares que Él transitó.
allí hizo muchísimos y muchísimos milagros en la humanidad. Las personas lo apreciaban, pero también esas mismas personas que él apreciaba también lo ayudaron a crucificar, empezaron a anunciar que lo crucificaran. Pero hay algo que me llama la atención en la palabra de Dios, que dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque eso habla de un Jesús que es amante, que es amoroso, que es misericordioso, que es perdonador, que es sanador. Y por eso dice la palabra que el Señor dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿A quién le estaba diciendo esto? A los soldados romanos, pero especialmente a la humanidad, a todos aquellos que él en un momento de su vida, hablándolo humanamente, y también ahora que está cerca de nosotros, porque dice la Biblia que lo podemos sentir, lo podemos palpar, donde 2 o 3 estén en su nombre, él está en medio de ellos. Pero en ese momento estaba literalmente, físicamente en medio del pueblo, y todas las personas que él ayudó y que hizo milagros y que hizo cosas grandes, lo traicionaron. Pero él estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, ellos estaban enceguecidos, estaban cegados, como cuando una persona se enceguece, cuando una persona no quiere oír, no quiere atender, no quiere prestar atención. Querían quitarle la vida al Rey, querían quitarle la vida al Señor de los señores, al Alfa y la Omega. Y entonces allí se enceguecieron tanto que ahí encontramos que dice que aún hasta su ropa, sí, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, dice la palabra de Dios, hermano Ángel. Amén. Volviendo al texto que mencionaba nuestro hermano de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, me gusta que cuando en Juan se escribe, pretende describir el amor que Dios tuvo por nosotros, no encuentra con qué compararlo. Encontramos que él dice: de tal manera amó Dios al mundo, no dice lo amó como a esto, como al otro, no encontró con qué compararlo y dijo: es tan grande el amor que Dios tuvo hacia nosotros que no hay con qué compararlo. Es tan grande que luego sí se entregó por nosotros, murió por nosotros los pecadores. Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, vuelve y nos recuerda el amor que tiene el Señor para con nosotros. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora Él muestra ese amor hacia nosotros, y como le venimos diciendo, nosotros debemos imitar a Cristo, y por eso Él ahora nos dice: andar en amor como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros, con ese amor tan grande y tan maravilloso que tuvo para con cada uno de nosotros. El tiempo ha estado avanzando rápidamente, pero quiero que nuestros pastores en esta mañana den un pequeño consejo, un pequeño recordaris de lo que hemos estado hablando durante este programa, para que cada uno de los amigos pueda tomar esa decisión de acercarse a Dios, y además invite a cada uno de los lugares donde Dios les está permitiendo llevar ese precioso evangelio y esta preciosa palabra que el Señor nos ha encomendado. Bien, como dice la palabra, como dijo el Señor, porque estamos mirando lo que es, lo que era y lo que ha sido Cristo. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi amigo, acércase a Dios. Ese es mi consejo. Acércate al Señor y el Señor te va a ayudar. Si tienes problemas, si tienes luchas, si tienes dificultades, yo quiero decirle que Jesucristo es la solución para tu problema, para tu vida. También a los que nos escuchan en el municipio del Zulia y a sus alrededores, que están en sintonía en este canal Cúcuta TV, pues queremos decirle que tenemos cultos preciosos los días martes, los días jueves y los días sábados. Martes, jueves y sábado de 7 de la noche a 8:40 estamos celebrando los cultos, los servicios. El domingo tenemos una preciosa escuela dominical de 9 a 11 de la mañana, y en la tarde culto de bendición de 5 a 7 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Cuarta, número 802, barrio El Triunfo, ahí en el municipio del Zulia. Ahí estamos en la entrada junto a Juan Pablo II,
Así que mi amigo, mi hermano, acérquese. Mi número telefónico es 314-414-9036. 314-414-9036. Si usted quiere llamarnos, si usted quiere comunicarse con nosotros y quiere que le visitemos en su casa, quiere que hagamos oración, si tienes un problema, pues nos puede llamar, nos puede contactar, estaremos orando, iremos con algunos hermanos, estaremos orando por su vida para que Dios le bendiga. El número es 314-414-9036. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dejamos a nuestro hermano. Amados hermanos, la palabra de Dios es muy hermosa, es muy pura, y donde la palabra nos dice que el Señor, a pesar de que estaba crucificado, la gente meneaba la cabeza y le injuriaban. Ahí vemos el gran amor de Cristo para con la humanidad, a pesar de que en los dos lados, en la parte izquierda y derecha, habían dos ladrones. Dice la palabra que uno le injuriaba, y también dice la palabra que otro lo defendió, otro declaró sus pecados, reconoció sus fallas, y la palabra dice que este hombre le pidió perdón al Señor, se humilló, reconoció sus faltas y el Señor le perdonó. Dice la palabra que este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Entonces, mi querido amigo, este es el consejo. No importa el pecado que haya cometido, no importa la falta que haya hecho, Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere salvar, Cristo quiere cambiar su vida y quiere darte una vida mejor. Estamos situados en San Cayetano, Colinas, en Manzana 13, lote 7. Estamos haciendo los cultos, invitando a los amigos y la comunidad de San Cayetano para que se acerquen a ese lugar, para que puedan encontrar paz en sus corazones. Dios les quiere bendecir. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Entonces invitamos a todos los amigos allí en el Zulia o en San Cayetano para que se acerquen a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en aquellos lugares. Yo los invito pues aquí en la ciudad de Cúcuta, la avenida de las Américas, número 560, aquí en el barrio Chapinero. También encontrará una iglesia del Movimiento Misionero Mundial, pero donde quiera que usted esté, aquí en la ciudad de Cúcuta, en San Cayetano, en el Zulia, en Cornejo, en diferentes lugares donde está llegando la señal de Cúcuta TV y donde usted nos pueda estar mirando, puede buscar una iglesia del Movimiento Misionero Mundial, asistir e ir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor, ir acercándose más a Él. Como siempre, invitándoles a leer la Biblia, a orar, a que aprenda usted más del Señor y que abra su corazón para que Dios haga esa transformación en su vida y pueda usted realmente conocerle a Él. Esto es todo por hoy en este precioso programa Palabra de Vida, deseándole que Dios le bendiga grandemente y nos estaremos viendo el día viernes. El día de mañana va a haber un corte de luz en este sector y no podremos emitir el programa, pero el día viernes estaremos nuevamente con ustedes en este programa Palabra de Vida. Que el Señor me les bendiga grandemente y siga conectado con la programación de Cúcuta TV. Dios les bendiga a todos ustedes. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas.